Y un día más aquí estamos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Hola. Descubrí en el último podcast que salía yo, no me acuerdo, pero no sé si fue el cuarto o el quinto, que era muy gracioso empezar diciendo hola y mirar así. Y todos diciendo hola, hola. Yo fui uno de ellos, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto Bien. tiempo, Muy ¿Cuánto bien. tiempo sin... Bueno, creo que este Sin es el primer... vernos. Sí, también. Exacto. ¿Es el primer podcast que coincido con Jackie, puede ser? Sí, Ahora más que podcast. déjame Hemos pensarlo, coincidido más consulto. El podcast. segundo, es que Sí. yo ni me acuerdo. Ya hemos perdido la cuenta, ¿no? De todo lo que hemos grabado. Ya. Muy buenas a todos, a todas, ¿cómo estamos? Un día más en el podcast de Edem. Hoy tenemos un tema también bastante polarizante, ¿no? Exacto, bastante delicado. El tema de la crisis a los 20 años. Pero ¿qué tipo de crisis, no? Porque hay personas que dirán crisis mundial del petróleo. No, a ver, crisis La personales. crisis Vamos del a hablar de petróleo cosas. era en los años 70, pero no estoy seguro ahora mismo. Perdóname. Hoy tenemos la crisis a partir de los 21 o 22 años, que es más o menos cuando acabamos esta etapa formativa post-obligatoria. Me refiero a ciclos superiores, universidad, en el caso de mucha gente, que claro, por los tiempos que corren y por muchos más, otros factores, claro, el mercado laboral está como está. Sí. Y hay mucha gente que, claro, una vez acaba esta etapa, ahora no sabe qué hacer. No sabe a qué empleo postular, o a veces no lo encuentra, a veces sí sabe lo que es, pero no lo encuentra. Primero hablemos un poquito de ese tema, ¿no? Un poco del inicio. Bueno, es un tema bastante delicado. Como dices, una vez que finalizas esta etapa, ¿no? Porque mientras haces esta etapa, pues es como tienes un objetivo marcado, ¿no? Tengo que estudiar, tengo que aprobar, tengo que sacarme esto de encima, pero una vez que finalizas dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si no has sido nunca una persona que ya lo tenías bien planificado y las ideas bien claras hasta dónde quieres llegar, pues claro, cuando llegas a ese punto te estancas, ¿no? Y dices, ¿qué hago ahora con mi vida? Claro, y aunque tengas las ideas muy claras, también puede pasar que, claro, en la universidad, pues quieras o no, tienes algún mentor, sales de la universidad y dices, ¿a qué postulo? Pues quizás a lo que he postulado no es, a trabajo me refiero, no es el que a mí me gusta. Y luego, no solamente a los 21, que eso está más relacionado con los estudios, pero también cuando llegas a los 24 o 25, también te preocupa pues lo que es tu vida personal, ¿no? Y luego pues tienes que cumplir un poco, que se digan, con las expectativas de la sociedad. Y a la que no estás al nivel, ¿no? Te sientes mal y dices, ¿qué estoy haciendo mal con mi vida? Que estoy en este punto en el que los demás ya han superado y tengo que cambiar o a veces te quedas estancado y te metes en el limbo o en un pozo del que cuesta salir. Es como que socialmente no nos podemos permitir este momento, no nos podemos permitir el sentirnos perdidos o simplemente ya, claro, creo que por eso hablamos de sociedad, porque claro, con nuestros colegas o la familia, lo que sea, queda mal decir del palo, ostras, es que no encuentro nada o no sé qué hacer ahora. Pero claro, no sé si os ha pasado, no lo sé. La pregunta esta de, es que has estudiado, no hay trabajo de lo tuyo, hostia, es que ya lo he estudiado, ya te decía yo que no sé qué, en fin, es como que al final, claro, realmente no hay una correlación, es decir, no sé. Y que pase eso sobre todo cuando aún estás estudiando. Es decir, personas que, por ejemplo, han hecho tu misma carrera y, como es en mi caso personal, ¿no? Que aún estoy haciendo administración y dirección de empresas, y encontrarte a personas que han finalizado tu propia carrera y te dicen, es que realmente a mí no me ha servido de nada. Digo, no me digas eso ahora. Que estoy en ello, ¿no? Que estoy en ello aún, ¿no? No, pero claro, también depende de lo que decimos, ¿no? Depende de cada persona, de que tenga las ideas claras, porque al final es lo que decimos muchas veces, es que una carrera no es lo que te va a dar trabajo. Es decir, te va a dar una base. Es tu formación la que te lo va a dar. Sí. Exacto. Imagino, ¿no? Exacto. La carrera contribuye, pero no lo es todo. Tu formación y lo que hagas de más, como habíamos mencionado en algún podcast anterior, ¿no? Ese valor añadido, ese algo de más que haces para diferenciarte de los demás. Sí. Claro. Al fin y al cabo... Pero... Sí. Perdona, No, es muy interesante lo que estáis diciendo. No, es que del tema de la formación recuerdo también, uno de los anteriores podcasts también tratábamos un poco toda esta etapa formativa más que obligatoria, post-obligatoria en este caso, y es un poco para atacados, ¿no? A la hora de hablar de formación de la transición que también se trató hacia este
bueno, el proyecto de nuestros sueños, o nuestros sueños, un proyecto, un empleo, lo que sea, ¿no? Y un poco esta etapa del limbo. Hablamos mucho del limbo, que nos ha pasado realmente a todos. A mí, por ejemplo, para ir introduciendo el tema de un poco de la experiencia de cada uno, claro, acabas la carrera, yo, por ejemplo, sí creo que sé lo que quiero hacer en la vida, lo tengo claro desde mucho tiempo, pero, claro, al final del día es el cómo, y el cómo ya es otro tema. Es que nosotros nos fijamos, me he dado cuenta estos últimos meses, a ver, me pasaba a mí, por ejemplo, mucho, y me he dado cuenta que mucha gente también está pasando, que es, nos obsesionamos con el qué, en plan, a dónde quiero llegar, pero es que el cómo no te lo planteas. Ahí está. ¿Cómo llegas, cómo llegas del punto A al punto B? Y esa pregunta, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí está, esa pregunta no nos la hacemos muchas veces. O sea, solo, vale, vemos la meta, pero no el cómo llegas a la meta. Claro. ¿Cómo voy? ¿Corriendo, andando, gateando, en bici? Es lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en la universidad tienes la meta y sabes cómo llegar hacia ella, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues cuando acabas, no sabes cómo llegar a la meta. Si sabes la meta a la que quieres llegar, ¿eh? Exacto. Obviamente que eso es otro tema. Pero luego, claro, te topas con la realidad, te topas con las dificultades que conlleva, pues, lograr tus objetivos y que muchísimas veces pasa que tú piensas que tú solo lo puedes conseguir, pero a veces son factores que no dependen de ti. O sea, no solamente estoy hablando de temas laborales, sino que en otros temas también, ¿no? Tú bueno, te encuentras un poco en ese limbo y dices, bueno, pues yo me voy a esforzar, voy a intentar conseguir lo que me he propuesto, a esta edad pues tengo que llegar en este estatus social, ¿sabes? Y luego hay cosas que no dependen de ti. No, me gusta. Pero, sí, acaba. Perdona, una cosa, es que has dicho una cosa que me parece muy interesante, lo del estatus social. ¿Ibas a decir eso? Sí, no, porque claro. Es que tenemos telepatía, tío. Estamos conectados. No, lo que ha comentado el estatus social es que realmente nos sentimos mal porque no cumplimos, digamos, con los patrones que nos quieren hacer ver o dar la sociedad. Es decir, la idea general de acabar la carrera con 21, 22, 23 años y tener ya un trabajo, esa es la idea que tenemos a nivel general. Y si no cumples con ello, ya te sientes en el limbo fatal, mal. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no tiene que ser de otra forma, no? No sé si me explico. No, sí. Entiendo. Es como un poco la psicología con la que nos han preparado también, ¿no? Sí. Porque, no sé, es como que a partir de eso, de una cierta edad, pues no solamente laboralmente, sino que tu vida social también. Y a partir de los 25, vamos, en teoría ya tienes que tener tu estabilidad emocional, tiene que estar bien y entonces, claro, cuando tú te ves que no estás en el mismo punto que los demás, o eso parece, porque claro, como hemos comentado con el tema de las redes sociales, que parece que la gente tenga la vida muy perfecta y luego no va por ahí los tiros, claro, tú entonces te empiezas como que a sentir peor contigo misma y hay muchas veces que no te das cuenta de que, aparte de las cosas que tú no puedes controlar, las cosas que tú sí que puedes controlar, como que no tomas el mando, ¿sabes? De cómo poder llegar a un cierto objetivo, sino que te sigues sintiendo mal y vas acumulando y acumulando, ¿no? Bueno, un poco cómo te sientes con esa crisis, al menos ya como la estoy viviendo yo. Vale, pues ya que he abierto yo también la caja de Pandora conmigo mismo, y aquí os habéis callado, no, si no puede ser. No, un poco, si no os importa compartir un poco vuestra situación o si habéis tenido una experiencia similar o lo que sea. Sí, bueno, yo sinceramente, mira, yo he vivido varias etapas. Antes de nada decir que yo en su momento jamás me hubiera planteado hacer universidad, por decirte algo. O sea, yo acabé la ESO y dije, mi nota no me llega, bachillerato no me veo, ¿cuál es el camino más fácil? Pues hacer un ciclo. Fácil, entre comillas. Y bueno, empecé con el ciclo, grado medio, grado superior, y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tuve el limbo antes de los 20. Sí. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Me voy directamente a trabajar? No, dije, bueno, vamos a intentar, vamos a hacer la universidad. Y me metí ahí. Luego, durante esta etapa, que ahora estoy viviendo, lógicamente, he tenido etapas de subidos y bajones, de plantearme dejar las cosas, pero si lo dejo, ¿qué voy a hacer con mi vida? De plantearme de meterme en el mundo laboral, de trabajar de cualquier cosa. Dice, he tenido momentos muy profundos de sentirme mal, de decir, guau, estoy a esta edad y supuestamente a esta edad una persona ya debería de tener esto y esto y esto. O sea, es decir, he tenido momentos muy difíciles.
Y os lo digo aquí delante de todos. Y sobre todo un poco con nuestra sociedad, que es un poco más conservadora, ¿no? También, Sí. aparte de ya los estudios, también pues esperan a que bueno, tu estabilidad emocional, de alguna manera, pues que a partir de una cierta edad empieces a formar familia también, Por ejemplo. ¿no? Y tienes un poco, no solamente la presión de lo que son los familiares o conocidos, sino que tu propia presión, te autopresionas Exacto. a ti mismo y te... Pues, por ejemplo, para las personas que comparten de que algún día les gustaría formar una familia, pues claro, quieras o no, la edad importa, ¿no? El hecho de tener las cosas acabadas como lo antes posible mejor, ¿no? Es decir, no tiene de malo formar una familia y estar haciendo una carrera, pero lógicamente tendrá una dificultad mayor así que, a que tengas una estabilidad pues, emocional, una estabilidad económica, entre otras cosas. Entonces, digamos que a medida que van pasando los años, todo se te echa encima. Esta presión se te echa encima hasta el punto que no sabes ni lo que estás haciendo en aquel momento. Yo creo que es esta presión que mencionáis lo que hace que, por ejemplo, una persona que opte por, yo qué sé, ha encontrado su pareja o no tal, a la edad que sea, Sí. vamos a poner, por ejemplo, 26 años, por poner un número, o Sí. puede ser 38, yo qué sé. Ujú. Es esta presión lo que hace más complicado el hecho de congeniar, por así decirlo, tanto esta vida sentimental familiar con su proceso formativo o profesional o lo que sea. Sí. Yo he conocido a mucha gente que ha tenido familia se ha aventurado, bueno, no sé si es la palabra, ¿no? Bueno, Pero ya, bueno, ya. Pongamos un asterisco porque para los tiempos que corren ya es casi una aventura. sí. Pero dar el paso, vamos a Sí. decir, dar el paso de formar una familia o lo que sea, a una, entre comillas, temprana edad, digo temprana edad en comparación a los estándares que tenemos hoy en Sí. día, Ujú. pero son gente que, bueno, que dice, es parte de mi vida y lo llevamos y al final es todo comunicación, es llevarlo y yo, pues, Sin presión. mi etapa formativa continúa, como continúa la de mi pareja, y al final es eso, es un poco encontrar este punto medio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es como que socialmente, ahora que lo decís, y es verdad, tenemos a los 25 años, tienes que tener, si no tienes la vida resuelta, como mínimo tienes que tener ¿cómo lo digo? La poción ya Sí. de cómo vas a resolver tu vida. Si Sí, no sí, tienes sí, resuelta sí, sí. ahora, Exacto, es verdad. a los 25 tienes que saber cómo lo vas a resolver. Es Sí. como, no me puedes pedir eso. Porque es que bueno, lo decimos muchas veces, que al final suena un poco, pues que al final es que no sabes ni qué va a ser de ti mañana. Exacto. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de ti en 25 años? Y ojo, que todos tenemos metas, y lo primero, pero es un poco... Bueno, yo, así, en mi caso, que hemos dicho que nos lo vamos a explicar un poco. Yo, Y por con esto ejemplo- nos vamos a la pausa. Vale, yo No se empecé... presione. Tienes 10 segundos. No, yo acabé la carrera y después de la carrera tenía muy claro que iba a hacer un máster. Entonces, al final hice el máster, acabé el máster y entonces ya sí que dije, ¿y ahora qué hago? O sea, tenía una propuesta de trabajo, pero claro, era algo que no era exactamente lo que había estudiado. Y entonces digo, ¿me meto en esto? ¿No me meto en esto? Al final acabé trabajando de lo que ya tenía disponible, que se digan, y luego, bueno, pues te encuentras a veces de que no estás cómoda, ¿no? Y luego en tu vida en general, o sea, no solamente es el hecho de que estés ganando dinero de alguna manera, ¿no? Sino que tampoco te llena, ¿no? Y no solamente el trabajo, sino que aspectos de la vida que dices, pues yo ahora mismo debería estar en otro punto de mi vida, o sea, no solamente es el hecho de decir, buah, estoy en un punto en el que no debería estar, pero es que luego es eso, que te vas sintiendo peor, ¿sabes? ¿Y yo por qué soy así? ¿Y yo por qué me estoy sintiendo de esta manera? Y te vas todo el rato, pues, retroalimentando, que se diga, con este sentimiento. Y bueno, ¿qué es eso? Que llega un punto en el que o dices stop o te sigues hundiendo, porque es que si no vas alargando cada vez más el... Sí, nos vais a acercar a las porque tenemos al baño. Sí. Que tenemos que irnos a pausa ya. Pero bueno, que eso, que existen estos problemas, pero hay que encontrar la solución. ¿Te parece si acabamos de cerrar un poco tu etapa ya, Sí. acabar con el podcast después de la pausa? Sí, sí, sí. Me perdonas la vida si hago eso. Sin presión, sin presión. Sin presión, sin presión. Esa es la palabra. Para alguien que nos está mirando, os voy a Sí. insultar, pero sin presión, Sin presión. Pues una pausa rápida y volvemos ahora mismo.
volvimos aquí con el... estábamos hablando del tema de la crisis. La crisis Sí. Esta famosa crisis veinteañera, este famoso limbo post-formativo, Estudios. post-estudios, llámalo como os dé la gana. Así es. Y estabas acabando de explicar un poco tu situación, Sí. ¿no? Te había salido tenías una oferta de trabajo de algo que no era exactamente lo que tú habías estudiado, que nos pasa a Exacto, muchos. Sí. Y bueno, me embarqué. Y bueno, estoy trabajando de eso, de hecho. Que bueno, que es un tema que me interesa bastante, pero luego al final piensas, he estudiado tanto para acabar en un trabajo que no está... que me gusta, ¿no? Pero no toco exactamente las cosas que me gustaría tocar, ¿no? Y no solamente tema laboral, que estábamos comentando, que aparte, como estás tú posicionado en la sociedad, pues también te acaba afectando. Si a partir de los 25 o lo que sea, pues no cumples con las expectativas. Y nada, comentar que bueno, que no creo que solamente sea que me pase a mí, sino que Correcto, sí. les pasa a un gran colectivo de jóvenes. Yo, de hecho, lo estuve hablando con amigos de la uni, la transición esta de la universidad a pasar a un trabajo estable y tal, es dura. O sea, nadie te lo explica, nadie te explica... Es que yo creo que el término engañoso aquí es el estable. Porque Sí. es que ya no... Claro, vale, antes que nada voy a volver a hacer hincapié en lo mismo. Estamos tocando temas que igual hablamos en anteriores podcasts, Sí. que también os recomendamos muchísimo que los visitéis, están todos en YouTube, bueno, y en Spotify, dependiendo de la plataforma en la que nos estéis escuchando o viendo. Y es que ya no es época de nuestros padres, por así decirlo. No, años 60, esta antigua economía que, bueno, facilitaba más el empleo estable, ayudaba más. Claro, ahora ya es diferente, ahora es una economía más rápida, es una Sí. economía más... Entonces, claro, esta mentalidad de voy a encontrar un trabajo estable, el fijo que antes conocíamos, las cosas Ya. cambian. Y ahora Nuestra ya no es así. psicología también debería cambiar un poco, ¿no? Sí, cuanto antes, cuanto antes. Y me gustaría haceros una pregunta, ahora que estamos hablando del tema. Para toda esta gente que nos esté viendo y escuchando y demás, es un poco intentar hacer encontrar similitud con la otra gente, con qué es lo que sientes o qué es lo que se siente en esta época de limbo, en esta etapa de limbo o de incertidumbre, ¿no? Que bueno, igual incertidumbre es la primera Sí. sensación. Es decir, ¿qué es lo que sentimos ahora mismo? ¿Te refieres actualmente? Sí, ya no actualmente, sino qué es lo que sueles sentir o qué es lo que sentiste en este momento cuando te viste en esta tesitura, ¿no? Vale, de las primeras sensaciones que yo sentí era como una sensación de fracaso, que era un inútil, que no sirvo para nada. ¡Wow! O sea, hasta el punto de decir, sonará un poco raro, pero hasta el punto de decir, ¿para qué estoy aquí? Sí, te Guau. cuestionas Es decir, bastante. no significa que tengas... ¿En serio? Sí, te puedes llegar a plantear, si te metes en ese círculo vicioso, ¡Ostras! puedes llegar hasta el punto de pensar, ¿qué hago yo en esta vida? Sí. Sin tener que meternos en términos religiosos, imaginemos Sí, por un momento sí. que no hay creencia, ¿vale? Porque Vale, quien tiene sí. creencia y le sucede este tipo de pensamiento, se agarra en la fe, Vale, ¿vale? vale. Pero pongamos, sin mencionar las creencias... Desde un punto de vista antropológico, por así antropológico, decirlo. sí, humano, Vale. como ser humano, Vale, independientemente sí, de sí. donde sea. Vale. Incluso te llegas a plantear si realmente eres útil y qué haces en esta vida, Wow. si sirves para algo en esta vida. Y no es, supongo, y no es quizá también esta mentalidad súper arraigada a esta nueva sociedad, una sociedad hipercapitalista en la que, sí, realmente es una crítica al sistema, realmente todo sistema tiene sus fallos, ¿no? De si solo eres útil si produces, Sí, Sí. exacto. Es un si poco no produces no eres esa útil. Exacto. O sea, o sea, tu valor es directamente proporcional a aquello que tú... Produces, sí. A tu valor tu valor de mercado puede ser tranquilamente, directamente proporcional a tu valor personal. Sí. O al menos así lo entendemos o lo hemos entendido. O O nos lo han hecho O entender. nos lo han hecho entender. Exacto. Literalmente. Exacto. Desde luego. Literalmente. Sí que es verdad que hay casos que dices, hay personas que incluso han llegado a producir, como muchos famosos, muchos cantantes, tienen mucho dinero y aún así acaban con esta sensación.
también. Siguen teniendo un vacío. Es decir, también hay casos, no necesariamente es lo que produces, ¿no? No, claro, Pero- claro. pero sí que es verdad ahí que- entraríamos en otro tema que es Exacto. bueno, el tema de la plenitud. De la plenitud. Que puedes, Exacto. tenerlo todo en la vida, pero, Pero hay no. una cosa que va aquí dentro que si no la tienes mal. O sea, Yo creo que al final todo esto lo que sentimos, yo creo que todos lo hemos sentido alguna vez, solo que muchos se atreven a decirlo, a mencionarlo y otros por ostras, miedo fracaso. no lo es, dicen. que es duro, ¿eh? Claro, Es duro. el hecho de plantearte qué hago yo en esta vida, yo creo que muchísimas personas se lo habrán planteado en su cabeza, pero no han tenido el coraje de decirlo. Sí. Porque lo que pasa es que el hecho de que no te lo cuenten o no te lo dicen, piensas que eres el único o de los pocos que piensan así. Que estás viviendo de esta manera. Y seguramente que habrá más de una persona que nos estará viendo y se habrá sentido en algo similar. No estáis solos. No estáis solos, estamos con vosotros. ¿Alguna más, Jackie, que te haya pasado a ti o que tú hayas Sí, experimentado? definitivamente. Es que después de este vacío que sientes, tú empiezas a sentir ansiedad. También. Y puedes, a partir de episodios repetitivos de ansiedad, puedes llegar a tener depresión. Ansiedad. O sea, Iba a decir esa estos, ansiedad. estos problemas pueden realmente, si se prolongan en el tiempo, pueden llegar a convertirse en un problema psicológico muy serio que luego necesitas intervención médica. Porque yo conozco a gente de que a veces les cuesta dormir por las noches y la vida perfecta, pero lo que les pasa es que no han encontrado ¿sabes? Su razón de ser, por ejemplo, o si no se comparan, que esa es otra, que luego se comparan con otra gente y dices, ¿por qué mi amiga esta está en este Eso es punto y yo ultra todavía peligroso. no estoy en este punto, ¿sabes? Y explicarle a esa persona que el camino que tú sigues es que no tiene nada, no tiene por qué tener ni siquiera algo que ver con el de al lado. Que Exacto. muchas veces no tiene nada que ver. Por mucho que hayamos estudiado lo mismo, hayamos ido a la misma clase, es que tu bagaje cultural es uno, tu bagaje, tu familia, tu economía familiar es otra. Luego los muchas, esfuerzos son- que haces y son cosas completamente, son caminos completamente diferentes. El esfuerzo, y creo que también es honesto por nuestra parte decir también los golpes de suerte que nos encontramos. uno y Sí, otro. también, También. definitivamente, que existe Que es que al esfuerzo final, y- escucha una cosa, seamos realistas, hay veces que las cosas salen, dices, ostras, un trébol de 4 hojas, qué guay. Exacto. Pero hay muchas veces que todo sale torcido y dices, pero ¿qué está pasando, tío? Pero vamos que he hecho mal. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué clase de gafe es este? Uno de los ejemplos que utilizo, bueno, nosotros le llamamos muchas veces se llama terminología suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que yo utilizo el mismo ejemplo porque me gusta el mundo del deporte y han habido casos de futbolistas, ¿vale? Quitando los más famosos que destacan por su, es decir, por su especialidad que desde bien joven, digamos de la gran El mayoría talento. del talento, hablamos de aquí futbolistas que trabajan, futbolistas o cualquier tipo de deporte, que se lo están currando, ¿no? Sí. Y que hay similitudes. Sí. Muchos de estos ha sido porque quizás en un partido determinado destacó y en ese momento determinado hubo un ojeador y de allí... Correcto, sí, Entonces, a veces, digamos que hay factores, ¿no? A veces da la impresión que eres inútil o te esfuerzas demasiado y tal, pero es que a veces hay factores determinantes que te pueden cambiar la vida totalmente. Desde luego. A mí me gustaría tocarlo, ya que has mencionado lo de la ansiedad, es una cosa con la que yo me identifico y ya que tú has hecho también este ejercicio de honestidad, yo también creo que lo hago por mi parte y es una cosa que al final no nos ayuda a todos. A mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa un montón. Yo he crecido siempre con la mentalidad del perfeccionismo, de si haces las cosas, tiene que ser, o sea, vamos, top 1. Claro, el hecho de embarcarte en algo y ver que no puedes hacerlo top 1 es como que ya automáticamente te desentiendes. Sí. Sí, Y es empezar a hacer una tarea, si no vas a hacerla, aquello de Bien, perfecta no la haces. no la haces. Y se te acumulan las cosas. Y te rayas. Es como en plan, ¿y ahora por dónde empiezo? A mí me pasa Sucede eso. bastante. Yo creo que uno de los elementos Gracias, más importantes en estos momentos es organización. Intentar organizarte con las metas que quieres llegar, hacerte un horario. Y luego también es la psicología. O sea, ahora ya estamos un poco hablando de... Sí, el mindset, ¿no? Sí, el mindset que tú tienes que tener, ¿no? Porque... La psicología que hay que tener Sí, en estos momentos que... Exacto. Bueno, al menos lo digo desde mi experiencia. No, que y, al final- que y a al veces final- me funciona, me va bien. Que al final, ojo, las personas que nos estén viendo o escuchando son gente como nosotros, somos gente normal, jóvenes que muy probablemente el 90% compartimos edades similares o iguales
y hemos pasado, quien más, quien menos, por estas situaciones. Es decir, todo esto que estamos hablando es gente que al final que nos rodea son gente igual que nosotros o que vosotros o y vosotras que realmente experimentan estas sensaciones y tienen estas y pasan por este proceso psicológico de decir, vale, ¿y ahora cómo afronto yo esta etapa? Exacto. Y por eso va bien recordar que un poco esta cercanía que hay, porque no es que nosotros la queramos buscar, es que lo somos. O sea, es que somos iguales, por así decirlo. De hecho, yo creo que al fin y al cabo forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Aquí se ve la perfección de nuestro imperfeccionismo, ¿no? Sí. Es decir, Sí. Si no tuviéramos este tipo de sentimientos, emociones, la vida sería muy aburrida, ¿no? Como el que dice. Sí, bueno, también es un poco el motor, ¿no? Para mejorar. Desde luego. Que hay gente que se acaba quedando un poco estancada, pero luego el ser humano ya por naturaleza pues tiene esa predisposición, ¿no? De cambiar la situación en la que pues no le estaba gustando, ¿no? Sí. Y un poco, primero de todo, empezar que la felicidad sale de ti, nace de ti. O sea, Exacto. eres tú quien decide si vas a ser feliz o no vas a ser feliz. Exacto. Tú te puedes Y aquí despertar ahora. un día y decir, este va a ser el mejor día de mi vida, y te puede pasar de todo. Pero depende de cómo... Sí. Bueno, a ver. Algo ha sucedido. Pero sí. bueno, puedes ir con esa He tenido psicología. uno de esos días. No, pero si tú te despiertas con esa psicología y te pasan, bueno, cosas malas, digamos. Te lo tomas de otra manera. De que si te despiertas pensando, uy, qué mal día va a ser el de hoy. Sí, ¿No? sí. Eso sí, definitivamente. Y a mí, bueno, de luego es una cosa que me ha ayudado bastante el hecho de pensar, vale, lo que yo haga, o sea, soy yo quien es la responsable de mi felicidad. De las cosas de las que yo puedo hacer. Luego hay cosas externas que sí que van a influenciarme. Pero de lo que yo puedo hacer, de lo que yo estoy capacitada de hacer, soy yo la responsable. Nadie va a venir y me va a resolver la vida. No, sí, es así. Y eso es una cosa que hay que todos tomar tenemos responsabilidad como pensando, bueno, pues quizás si esta persona me da este trabajo, o quizás si hablo con esta persona me va a ayudar. Bueno, y a veces es un poco salir un poco de ese pozo contigo mismo, ¿sabes? A mí hay una cosa, y ya con esto de un poco de esta psicología ya vamos cerrando. Sí. A mí hay una cosa que me contaron hace unos años que fue muy gracioso, el hecho de la diferencia entre la suerte y la buena suerte. La suerte es aquello de ir caminando por el bosque y encontrarte el trébol. Pues bueno, pues es estadística pura y dura, pero es 1%, 5%. Exacto. La buena suerte es, claro, yo me estudio el bosque, sé en qué zonas pueden crecer tréboles, voy a esas zonas, las veo, empiezo a deshojar, empiezo a mirar, empiezo a descartar, hago todo esto, y eso es la buena suerte. Que cuanto más trabajas, más te preparas, más todo, Claro. al final la oportunidad llega, y la oportunidad la coges y sale lo que sale, a veces bien, a veces mejor, a veces peor, pero sale, ¿no? Y es un poco esto de tener claro de que es normal tener estas sensaciones que hemos mencionado, por las que hemos pasado los tres al final, es decir, Sí. quien más, quien menos. Y de tener una psicología, a ver, suena un poco ingenuo, pero es que realmente es la realidad. Tener una psicología positiva de, vale, sí, que el sol se pone y se hace de noche, pero que también luego sale o vuelve a salir, ¿sabes? Es la vida misma al final. Y realmente yo creo que libros, por ejemplo, de autoayuda van muy bien. O sea, son otras perspectivas. Exacto, son herramientas, ¿no? Pero todo suma. Al final es eso, es al menos intentar salir de ese pozo, ¿sabes? Todo no suma. solamente quedarte y decir, uy, es que lo he pasado muy mal. Vale, lo has pasado muy mal, pero ¿qué estás haciendo para mejorar eso? Correcto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cambiando tus hábitos? Y de esto, me gusta eso porque con esto cerramos. El tema de los hábitos saldrá en el podcast siguiente. O sea, es que como idea increíble. Si no te importa, cuando cerramos, lo dejamos aquí. Perfecto. Así dejamos el factor misterio. Muchísimas gracias. Adiós.